Gloria al Señor. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Dice la palabra de Dios así. Siga con su vista. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. ¿Sí? ¿Cómo les suena eso? Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Vamos a leer todos a una sola voz el versículo 11. Lea conmigo. Dice la palabra de Dios: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Voy a tener que ir al baño, no, disculpe. No quiero aguantar una hora. Gloria al Señor. Ya le tocó una vivencia en sublime gracia, de las que no se dan muy seguido, gracias a Dios. Repetimos la lectura entonces del versículo 11. Dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Habremos entonces de considerar que es Pablo el que escribe esta carta a Timoteo. Así que cuando dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, es Pablo el que lo está diciendo, y se lo está diciendo a su discípulo. Partiremos entonces reconociendo que ninguno aquí puede negar lo eficiente o efectivo que puede resultar el contar con un instructivo o una guía para aquel al que se le encomienda una función o una responsabilidad, sin que antes la haya ejecutado o realizado. Una forma llana y simple con la que nos podemos referir a un instrumento así es lo que el lector del texto, desde el que partirá nuestro mensaje, ha de asimilar cuando lee según. Ahí al principio del versículo 11, según. Quiere decir conforme a
como de manera similar, en paralelo a, y ese según viene a ser la perfecta referencia que tiene como blanco el Evangelio, que en nuestro texto aquí esta tarde es calificado por el escritor sagrado como glorioso. No exagero cuando le anticipo que como Dios le habló a Moisés allá en Éxodo 3:5, en donde a través de la zarza le dijo: no te acerques, quita tu calzado de los pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y es que cuando hablamos del glorioso evangelio, dado y siendo que es el título del mensaje, según el glorioso evangelio, el tema no puede ser más sacrosanto. Se abordará pues el glorioso evangelio. ¿Qué tierra más santa puede haber que el glorioso evangelio? Es como un verdadero hijo de Dios ha de recibir el mensaje que Dios tiene para él o para ella, o para su cuerpo, que es la iglesia. Cuando allá en Éxodo Moisés oye de parte de Dios quitarse el calzado, es porque para los orientales, hablando de los usos y costumbres de las tierras bíblicas, para los orientales siempre fue un gesto de reverencia de un siervo ante su Señor. Podemos pensar entonces que en el plano terrenal, el calzado es el accesorio de vestir que más impurezas acumula al ser usado en nuestro día a día, pues está en contacto directo con las fuentes de contaminación que son insospechadas para usted y para mí. Esa contaminación entonces podría representar un obstáculo entre la santa presencia de Dios que iba a hablar con Moisés. Y cuando nosotros consideramos esa realidad, esa realidad estamos considerando un llamado a tener una vida de pureza cuando estamos delante de la presencia de Dios. Hoy vamos a tomar, por ejemplo, la Santa Cena. Si usted todavía no entiende por qué le digo o le texteo y le digo: hermano, habrá comunión el próximo domingo. Estaremos recordando la muerte del Señor Jesús. Prepárese espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que haya un tiempo de conciliación con su conducta, con sus acciones, con la forma de vivir, con la forma de pensar, con la forma de hablar que ha venido teniendo. ¿Para qué? Para que confiese pecado, para que se quite el calzado, se quite la contaminación y entonces pueda escuchar la voz de Dios. A eso me refiero cuando le digo: prepárese, habrá comunión en la iglesia. ¿Se le ocurre al hermano Garza? No, esta es una ordenanza dejada por Dios. Y a lo mejor deberíamos hacerlo más seguido, pero cuando menos lo hacemos el primer domingo del mes. Eso es lo que quiere decir. Es para que si usted ha sido inconstante en su devocional, ha sido inconstante en su asistencia a la iglesia, no ha tenido una vida de oración, sigue dejando que la carne domine sus acciones, usted haga un alto y concilie con Dios. Y entonces venga a recordar el sacrificio de Cristo con un corazón ya restaurado por la comunión que se tiene con Dios. Ese quitarse el calzado que le propone Dios a Moisés no es nada más una propuesta de formato cultural. Es un requisito. Es un requisito. Confiese a Dios pecado. Venga delante de la presencia de Dios y diga: Señor, yo sé que como varón debo estar en el cuerpo en el que tú me has puesto. Yo soy miembro de ese cuerpo.
Y debo estar ahí, dirá algún varón, debo estar ahí los jueves a las 7. Y no he estado, Señor. A eso es a lo que nos llama. No a decir, bueno, pues no voy los jueves, pero porque no puedo. Yo no puedo. No está conciliando. No está conciliando. Lo que está haciendo es justificarse. O sea que no se quite el calzado. ¿Por qué no puede? Por todos los afanes que le estorban y por los cuales usted no hace nada para componerlo. Entonces, pretende que Dios hable con usted con los zapatos puestos. No le va a hablar. Cuando Moisés hizo caso, entonces escuchó la voz de Jehová, que venía de una zarza ardiendo. Una zarza ardiendo. ¿Qué era lo extraordinario de la zarza ardiendo? ¿Que se había prendido? No. En ese tiempo la aridez en el desierto está que fácilmente el puro rayo del sol puede quemar un arbusto. Lo sobresaliente de esa zarza es que no se consumía. Cuando sabemos que un arbusto seco, le avientan un cerillo y menos de un minuto ya no está, ya está todo chamuscado. Aquí no, aquí estaba ardiendo y no se consume. La obra natural, sobrenatural, a través de la cual el Señor habría de hablar. Por eso cuando yo le digo, vamos a exponernos a la palabra de Dios, al glorioso evangelio, es necesario, no exagero, siendo tan sacrosanto el tema, que nos quitemos los calzados de los pies. Cuando Dios nos ha de hablar, la aplicación más acertada es quitarnos nuestro contaminado calzado. Hermano, ¿cuál es mi contaminado calzado? Nuestra propia opinión. Ese es un calzado contaminado. Quítesela. ¿Cuál será ese contaminado calzado, hermano? Su propia justicia. Quítesela. Su propia prudencia, quítesela. Su propio bien, quíteselo. Ahí en ese propio bien ya sabemos todo lo que entra, ¿no? No alcanzo, estoy cansado, tengo otra cosa que hacer. Propio bien, quíteselo. Su propio consejo, quíteselo. Sí. Cada uno de ustedes junto con el que habla, como Pablo escribe a los que habremos de leer esta carta, hemos de despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice el mismo Pablo. Al hacerlo seremos mucho mejor receptores del mensaje que Dios tiene para nosotros. Muchas de las veces, déjenme decirle, y póngame atención aquí, con esto voy a cerrar la introducción del mensaje. Es una falta de conciencia. No somos conscientes de lo trascendente que es esto que estoy viviendo. Soy un inconsciente. Así como un adolescente que se abandona a los deseos de la carne, y todavía siendo un jovencillo o jovencilla se embaraza. No estaba consciente de lo que hacía, respondió a su impulso, inconscientemente lo hizo. Ni siquiera podemos decir, oye, esto que hiciste fue perverso y fue malo, no, fue inconsciencia. Por eso es que Satanás ataca por ese lado, sobre todo a la temprana edad en los jóvenes, en las señoritas. Algo que te haga extraviarte como para no tener conciencia de tus actos. No tienes conciencia. Crees que si haces no va a pasar nada y si no haces no va a pasar nada tampoco. Y en esa postura de no asumir que lo que está pasando, que lo que está por pasar va a traer sus propias consecuencias, estás entonces inconsciente. Inconsciente.
¿Cuántas mujeres que llevadas por el consejo secular se presentaron en una clínica de aborto para perder a su bebé? Para asesinarlo, sí. ¿Cuántas de ellas reaccionan cuando les presentan un documento de cómo va a sufrir el bebé en su vientre a la hora de ser asesinado? Cuando entraron a la clínica no estaban conscientes de lo que iban a hacer. Pero cuando ven la manera cruel en la que ese pequeño ser humano va a ser destazado, entonces ya son conscientes. Hermano, ¿y por qué será que somos inconscientes? Pues porque son muchas otras cosas las que nos distraen. Invierto mi vida en secularismo, déjeme ponerlo con mayúsculas, en entretenimiento. Entretenimiento. No hay conciencia. Ante la ausencia de conciencia, entonces, Pablo escribe que es necesario que nos despojemos de ese viejo hombre, del inconsciente, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Seremos muchos mejores receptores del mensaje de Dios, ese que Él tiene para nosotros. O como el escritor de Hebreos lo registra, despojémonos de todo peso, dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. ¿A qué peso se refiere? Al pecado que inconscientemente estamos cometiendo. La estrategia de Satanás es engañarnos a ustedes y a mí, haciéndonos suponer que esto que es pecado no es tan grave y que no importa si lo cometes, al cabo todos lo cometen. Y como todos lo cometen, pues, ¿cuál es el problema? Fiel a mi devocional. ¿Quién es fiel al devocional? Ni el pastor es fiel al devocional. ¿Para qué voy a ser yo fiel? Sujetarme a los preceptos de Dios, honrar a mi papá y a mi mamá, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Voy a honrarlos? Ninguno de mis amigos lo honra. Ninguno lo obedece. Es más, hasta los han demandado ya los padres. Y yo ¿por qué voy a demandar? Inconsciencia. Peso, la verdad nos confronta y nosotros de una manera cínica nos volteamos indiferentemente y como les predicaba el día del aniversario, no respondemos palabra. Según el glorioso evangelio, vamos a entrar a la parte del bosquejo del mensaje para que el Señor nos ilustre y nos diga a qué se refieren esos 4 versículos de 1 Timoteo. Pero vamos a pedirle a Él que Él sea que nos lo enseñe. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, gracias porque ha llegado la hora de predicar tu palabra. Concédenos de tu gracia para ser receptores y entenderla tal cual tú la escribiste, tal cual tú intencionalmente la dejaste plasmada en estas páginas para la eternidad, para la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Toma control pues de mis labios, toma control de los oídos de cada uno de mis hermanos y aún de aquellos que pueden estar escuchando la grabación en alguna de las plataformas. Y cumple tu propósito, Señor. Cumple tu propósito a pesar de nuestras debilidades o las posibles distracciones que pueda haber aquí esta tarde. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Cuando en esta primera carta a Timoteo leemos en el versículo 8, cuando dice, pero sabemos que la ley es buena, tendríamos que complementar, y es como lo propongo en este primer punto del mensaje, si uno la usa legítimamente.
La ley usada legítimamente. Y dice la palabra de Dios que si se usa legítimamente la ley es buena. Sí. Y en este versículo 8 también leemos que dice, pero sabemos, hermano, cada uno de los que estamos aquí sabemos. Está ahí la cuarta persona. No es que yo lo sepa o que usted lo sepa o que él lo sepa, es que lo sabemos. Lo sabemos. ¡Lo sabemos! ¿Cómo? ¿Porque somos bien sabiendos? Oh, mírenme cómo soy sabiendo, yo sí sé que no por eso. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:10. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Si usted quiere simular que no sabe, Dios sabe que usted está simulando que no sabe. Yo no lo veo así, hermano. Pues entonces, ¿cómo lo ve? Es que se me hace un poco extremoso, así como medio legalista, ¿no? Mire, si usted no lo ve como el Espíritu lo reveló, quiere decir que a usted no se lo reveló. Así de sencillo. De otra manera, este versículo no estará allí cuando Pablo le escribe a los Corintios. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, y está ahí con mayúsculas, eso se refiere al Espíritu de Dios. A ese Espíritu que da testimonio a nuestro Espíritu. Claro, si es que nosotros somos verdaderos creyentes. Porque si no somos verdaderos creyentes, entonces no hay Espíritu, y a lo más que alcanza el Espíritu Santo a hablar es a la conciencia. Pero no al Espíritu. Pero sabemos que la ley es buena. ¿Buena? Es que ha de ser entendida y aplicada según su propósito original. Por eso dice legítimamente. Legítimamente. ¿Qué quiere decir legítimamente? Conforme a la justicia, a lo lícito, a lo moral, a lo genuino y a lo verdadero. Conforme a derecho. Pero, ¿y qué de la gracia de Dios? Si usted está poniéndose muy cosa con lo de la ley. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿En qué queda, predicador? Gracias por preguntar. Vayamos por partes. Primero, en Romanos 7:12 leemos, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento, note usted, santo, justo y bueno. Ay, es que a mí se me hace que no, el mandamiento no es así. Ya estamos en problemas. Porque el mandamiento a usted se le hace injusto, se le hace extremoso, se le hace, ay, ¿cómo voy a, ay, por qué voy a, y por qué yo, y por qué ahora, y qué, por qué la trae el pastor contra mí, y otra vez me vuelve a exhortar, pues ya que le pare. Es que para usted el mandamiento no es ni santo, ni es justo, ni es bueno. Pero entonces yo tengo que pararme enfrente de la ley de Dios y enfrente de su opinión y tratar de determinar quién tiene la razón. ¿Usted quién cree que tiene la razón? Dios. Versículo 15. Y esto lo leímos en la lectura congregacional más temprana. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo, el apóstol Pablo está declarando que lo que hace no lo entiende, pues no hace lo que quiere, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y en esa confusión, dice el versículo 16, y si lo que quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque en esa confusión, lo que me va a traer luz para saber cuál es la parte correcta es la ley. Y por eso es un indicador bueno. Todos ustedes y yo manejamos un carro, ¿cierto? Y tenemos un indicador ahí que nos dice, por ejemplo, cuando el carro se está sobrecalentando. Ese indicador ahí de temperatura es la ley. Si no tuviéramos ese indicador, puede sobrecalentarse, puede no, yo le sigo dando. Y a lo mejor empiezo a oír ruidos en el motor y le sigo dando. Hasta que se amarra el carro, se apaga y se estropeó todo. Porque no hubo un indicador que me dijo, se está sobrecalentando. En ese sentido, la ley es buena. ¿Qué grado de rebeldía tengo yo? Vea la palabra de Dios, la ley es buena. ¿Qué grado de indiferencia ante las cosas espirituales? Ve a la palabra de Dios, vas a encontrar la ley, es buena. ¿Cuánto amo a mi prójimo? Ve a la palabra de Dios, la ley es buena. En ese sentido, la ley es buena. Gálatas 5:17, mire cómo el mismo Pablo le escribe a los hermanos de Galacia. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? ¿Para qué se oponen entre sí? Ahí mismo dice, para que no hagáis lo que quisierais. Es que yo quiero hacer esto. Sí, pero debes entender que es tu carne contra el espíritu. ¿Y por qué está esa disputa entre la carne y el espíritu? Para que no hagas lo que tu carne quiere. Mire que cuando procedemos espiritualmente y a nuestra carne le duele, quiere decir que había una disputa. Es lamentable que en esa disputa casi siempre hacemos lo que queremos, no lo que dictaba el Espíritu. Pues, sí, mi carne dice que me quede, yo sé que espiritualmente debo estar ahí. Me quedo. Hice lo que quería. Cuando esa disputa está ahí, para que no hagáis lo que quisierais. El efecto de la ley no lo podemos anular. Pablo se refiere a la ley como buena, y de no haber sido así, el maestro no hubiese declarado lo que queda registrado ya en Mateo 5:17, y ese es el maestro hablando. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya en el versículo 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Usted entiende lo que es ayo, ¿verdad? Sí, ¿qué es ayo, hermano? Como un acompañante, una persona que instruye. Ok, una persona que instruye, me gustó eso. La figura del ayo, cuando es ilustrada para referirse a la ley, ayo es una persona cuyo oficio consiste en criar y educar a un niño. Una niñera, una educadora, una mentora. Y Pablo lo escribe hacia los Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo.
Mire que no había pensado en la ilustración de la aguja de cuando un carro se sobrecalienta, pero en una ocasión le pasó así a mi esposa. Me llamó y me dijo, aquí estoy tirada en la autopista. ¿Y qué pasó? Pues entré a la autopista en tal punto y le fue avanzando y luego como que salió humito de abajo del cofre y entonces pensé, a lo mejor se está calentando y vi la aguja que ya estaba casi hasta lo rojo. ¿Y qué hiciste? No, pues nada, le seguí. Cielos. Y luego, pues llegó a lo rojo. ¿Y qué hiciste? Le seguí. ¿Y cuánto tiempo estuvo en lo rojo? No sé. Yo creo que desde tal punto a tal punto estaba en rojo. ¿Y qué hacías? Le seguí. ¿Y entonces qué pasó? Pues ya se paró. ¿Para qué crees que está la aguja ahí? Para advertirte que está mal. Si ves que está subiendo esa aguja y ya se aproxima a lo rojo, oríllate y apágalo y entonces llámame. No me llames ya hasta que se apagó. La ley cumple ese propósito. La ley te lo advierte, te lo dice, lo escuchaste hace 3 domingos, lo escuchaste el domingo pasado, lo estás escuchando hoy y le sigues avanzando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que truene? Pablo dice, la ley ha sido nuestra niñera, es la que nos ha indicado dónde está lo bueno, dónde está lo malo. Te indica inclusive y te informa respecto de lo que te espera si sigues en la maldad, en esa manera indiferente para con Dios, en tus pensamientos, en tus acciones, en tus palabras. Es clara, te lo dice como una niñera que le está diciendo al niño, no comas tierra, te vas a acabar comiendo algún parásito que te va a causar lombrices. Una niñera. Oiga, ¿no podremos entenderlo ya a ese nivel? Pues no lo entendemos todavía. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Porque con la fe llega la regeneración. Y la regeneración le da al ahora nuevo creyente una vida espiritual, en donde ya no es la ley la que le dicta, sino el Espíritu Santo que mora en sí mismo. Hasta antes la ley fue la que nos trajo convicción de pecado. Fue buena. Por eso cuando le escribe ella Pablo a los Gálatas en 3:25, por eso dice, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Podemos entonces así ver que la ley usada legítimamente es buena. Es buena. ¿Usted le hace caso? ¿Usted le convicciona de pecado conocer la ley? ¿O solamente inclina los hombros y dice, bueno, pues al cabo yo estoy bajo la gracia, así es que ya? No. Porque déjeme decirle, el poder de la segunda persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, morando en nosotros, tiene más poder que si hubiera 20 leyes, 50 leyes, 100 leyes, 1000 leyes. Pero entonces, ¿de dónde sale mi indiferencia para obedecer la ley? Buena pregunta, contéstesela. ¿De dónde sale la indiferencia? Campante. No, yo no puedo. Dios sí, cuando tenga tiempo. Dios sí, sí, Él es el soberano, todopoderoso Dios, pero que me espere, ¿no? Porque yo tengo otras cosas que hacer. Número 2. Estamos hablando del glorioso evangelio.
Y dice el punto número 2, la ley no fue dada para el justo. Y aquí tenemos que pensar en el origen de la ley. ¿Cuál fue el origen? Si Romanos 10:4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. De manera que el origen, dictado desde allá del Sinaí, llevaba como propósito causar en el pueblo de Dios una interacción que fuera santa, agradable a Dios y de sana convivencia con sus congéneres, con sus hermanos. Y podemos ver que en ese decálogo Dios es prioridad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no quiere que te contamines con otras deidades. Y ahí empieza entonces la ley. Por eso dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Vivirá por ellas. ¿Por qué? Por cumplir con el decálogo y todas las casi 618 leyes que hay. No. Por hacerle caso a ese indicativo que pone en convicción de pecado y que me lleva a dar el paso de fe. Por eso vivirá por ella. Por eso el carro de mi esposa no se hubiera desvielado, porque le hizo caso al indicador. No, disculpe, no se desvieló, ya estoy mintiendo. Nomás se le tuvieron que reparar las cabezas. Pero ¿cuántos de aquí tenemos que salir al mecánico a que nos reparen la cabeza? Porque no hacemos caso a la ley. Primera a los Corintios 9:21, cuando hablamos de que la ley no fue dada para el justo, dice la palabra de Dios, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, dice, para ganar a los que están sin ley. Está dando una explicación clara respecto de no tener la ley. El que no tiene la ley, se sube al carro, lo sobrecalienta, lo truena. Se sube a otro, lo sobrecalienta y lo truena. Se sube a otro, igual. Y va a decir, no, esta ingeniería automotriz no sirve para nada, todo se mala. Sistemas de enfriamiento obsoletos que ya no sirven para nada, todo, pura quemadera de carros, pues nunca le haces caso a la ley. ¿Cómo vas a poder manejar un carro saludablemente? Pablo, el escritor sagrado, aquí no intenta decir que la ley mosaica no obliga al creyente que es cristiano, aunque esto sea verdad, sino que más bien que la ley, al haber sido puesta para frenar las transgresiones, no tiene nada en contra del justificado. Quien no transgrede u ofende, sino los transgresores y aquellos que son rebeldes, que no se someten. Después, Gálatas 5, a partir del versículo 22, vemos donde el fruto del Espíritu y sus 9 manifestaciones son mencionadas. Leemos al final del 23, contra tales cosas, hablando de, usted sabe el fruto del Espíritu, ¿no? No los frutos, debe aprenderlo bien, no son los frutos, es el fruto del Espíritu. Se manifiesta de 9 diferentes maneras. ¿Verdad? ¿Usted se lo sabe, se acuerda? Una vez lo aprendimos. Amor, gozo, paz, paciencia. Ok, mansedumbre, templanza. 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Y dice, contra tales cosas ya no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu. Dígame usted, ¿quién se va a sentir cómodo pecando si el amor que provoca el Espíritu Santo en él es practicado?
Contra tales cosas no hay ley. El gozo, el paz, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué remarco ahorita un poquito lo de las 9 manifestaciones? Bueno, vamos a ver qué dice el punto número 3. Según el glorioso evangelio, la ley fue dada para los transgresores. Aquí vamos a ver que hay una lista de 14 transgresores. Una metralleta, ¿no? Timoteo debe haber estado con pluma en mano. Esta es una carta que Pablo le escribe desde Macedonia, cuando él está en donde, ¿sí se acuerdan dónde estaba? Y ya se les olvidó tan pronto. Apenas vamos en el versículo 7, 8 y 9, algo así. No, en el 8, 9 y 11, de 8 al 11, pues. Lo decíamos dónde estaba cuando le predicábamos del capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿A dónde lo mandó? Bueno, lo mandó a Éfeso. Pablo llega a Macedonia y de allá le empieza a escribir. Y aquí viene una ráfaga, una metralleta de transgresores. Y yo me puedo imaginar a Timoteo como un buen alumno, ¿no? Usted se da cuenta, regularmente aquel alumno que es aplicado en una clase casi siempre está tomando nota. Muchas de las veces el maestro ahí enfrente ni cuenta se da. Hasta que levanta la mano y dice, sí, ¿qué pasó? Maestro dijo esto y otro, pero perdí donde dijo esto. Ah, caray, ni me di cuenta que dije, pero a ver, espérate. A ver, ¿qué escribiste esto? Ah, ok, porque tomó nota. Así me imagino a Timoteo. Pablo ahorita va a darle una ráfaga de transgresores. Y cuando los presenta como tales, note cómo lucen aquí. 14 transgresores, 8 de los cuales aparecen en pares. O sea que son 4 pares, total 8 transgresores. Y luego los otros 6 que se listan de manera individual. A quienes ciertamente la ley condena, pero como en la lista de las obras de la carne, de Gálatas 5, donde en el versículo 21, y para no dejar fuera ninguna obra perversa de la carne, cita y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que es el párrafo que está precisamente antes del fruto del Espíritu. Podremos ver la similitud temática, porque al final del versículo 10, también Pablo le dice a Timoteo en nuestro texto, la lista concluye así, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Así como dice en Gálatas, cosas semejantes a estas, ya he visto también un buen paquete de obras de la carne. Entonces cierra como para que no vaya a ver a alguien astuto que diga, bueno, no, este pecado no está ahí, esta no es obra de la carne y no está, a ver, dime dónde está. No, no está ahí, pero concluye el apóstol diciendo cosas semejantes a estas. Así es que, como una vez se acercó una persona y me dijo, a ver, enséñame en la Biblia dónde está el pecado del tabaquismo. Yo nunca he encontrado un pasaje en la Biblia que diga no fumarás o el que fuma es repugnante delante de Dios. A ver, enséñamelo. Es cierto, no está en la Biblia. Pero déjame enseñarte lo que dice aquí Gálatas 5, cosas semejantes a estas. ¿Crees que le puedes ganar una partida de ajedrez a Dios? No. Pues igualito como dice cosas semejantes a estas, también aquí cuando le escriba a Timoteo, termina ahí en el versículo 10, para cuantos se opongan y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Sale. ¿Ya? Viene una lista de 14 transgresiones. Ahí no está eso, hermano. No, pero eso también se opone a la sana doctrina. La lista de transgresiones queda ahí registrada y concluye incluyendo a los transgresores no mencionados. ¿Cómo lo describe? Bueno, la descripción que se abordará en el siguiente punto de este bosquejo nos lo va de alguna manera a definir.
pero vamos a echarnos una asomadita. Las primeras dos, dice transgresores y desobedientes, quienes hacen caso omiso a la ley. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya, ¿yo para qué voy? Transgresores hacen caso omiso a la ley, sin disciplina. Sin disciplina, a veces sí, a veces no. Ustedes y yo sabemos lo famoso que fue Julio César Chávez, ¿cierto? ¿Quién fue Julio César Chávez? El campeón, ¿verdad? ¿Cuánto reniega Julio César Chávez con su hijo? El Junior. ¿Y por qué? Hasta se le salen sapos y culebras a Julio César Chávez cuando lo entrevistan. Su renegación es que el muchacho no tiene disciplina. No, así no se puede, dice. Se quiere levantar cuando, se quiere ir a entrenar cuando quiere. Y ahí está el entrenador. Hay que ir a las 6 de la mañana, es cuando el biorritmo en el sistema límbico está perfecto para agarrar condición y todo eso, y ahí está esperándolo, son las 7, las 8, las 9, las 10, a las 11 se levanta, come mal, a la 1 de la tarde viene y dice, a ver, pues dígame, entrenador, ¿qué hay que hacer? No hay disciplina. No hay disciplina. Y la principal razón por la que no hay disciplina, déjenme decir, es que la disciplina duele. Duele. Pero como le rehuyo el dolor, pues no le entró. Dicen los marinos, cuando los entrenan allí en la escuela militar, cuando estoy haciendo ejercicio y empiezo a sentir que me duele el cuerpo, es debilidad saliendo de mi cuerpo. A muchos de nosotros nos duele y ahí paramos. Por eso seguimos siendo débiles. Venimos 2 o 3 veces y ya fue mucho. Fue una buena racha. Ya no se te vuelve a ver. Ni sirviendo, no se te vuelve a ver meditando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Debes saberlo. Ese es alguien que transgrede la ley. No el que la obedece, no el que la sigue. Segundo par, impíos y pecadores. En el sentido genérico de quien no es recto ni correcto. En el sentido general, quien impone su propia justicia y su propia prudencia en lugar de la justicia de Dios y los preceptos de Dios. Impíos y pecadores. No hay piedad en ellos. Siguiente par, irreverentes y profanos. ¿Quiénes son los irreverentes y profanos? Quienes tratan con desprecio las cosas de Dios. Tratan con desprecio las cosas de Dios. ¿Usted cómo trata las cosas de Dios? ¿Cómo las trata? ¿Cómo las trata? La palabra de Dios lo está escribiendo. Parricidas y matricidas es el siguiente par. Causan muerte. Parricidas a los padres y a las madres. Fíjese usted qué nivel de homicida. Ay, hermano, ¿por qué me dice usted eso? ¿A poco yo no me atrevería a matar a mi papá ni a mi mamá? ¿Qué le pasa? No hay forma, yo no lo mataría. ¿Qué le pasa? Esa gente, pues que la refundan en la cárcel. Matricidas y parricidas. Bueno, sí, no le quitas la vida física, pero a muchos de ellos los matas porque no los respetas. Los matas porque no los obedeces. Es una forma de morir. Papá o mamá ya están pintados ahí. No les haces caso. Y que ni te reconvengan por
porque me vas a oír, mamá, o me vas a oír, papá. Es más, no te voy a obedecer y que lo estás matando, la estás matando. Así son los parricidas y los matricidas. El siguiente, que es el cuarto par, homicidas. O no, ese era el cuarto par, perdón. Ya los siguientes 6 son solitos. Homicidas, aquellos que quitan intencionalmente la vida al prójimo en el mismo tenor. En el mismo tenor. Tú no me digas que si yo sé respecto del pecado del prójimo o el quebranto que tuvo en algún tiempo en su vida, yo lo sé y años después me lo encuentro y resulta que estamos en una iglesia o estamos en el trabajo, y yo sé aquella falta de aquel, y yo empiezo a murmurar en este nuevo grupo de gente acerca de los pecados, las faltas de aquel, no lo estoy matando de alguna manera. Estás transgrediendo su reputación. Homicidas. Fornicarios. Pecado de inmoralidad sexual con el sexo opuesto. Cualquier tipo de pecado de inmoralidad sexual con el sexo opuesto. Hermano, ¿será pecado compartir la foto de desnudo o recibir la foto de un desnudo de mi amigo, de mi amiga? Flagrante pecado. Flagrante pecado. Esos son los fornicarios. Ay, pero pues si nomás fue la pura foto. Es más, me la mandó de espaldas. Pecado flagrante. Es peor que ponerle una corona de espinas al Señor en la cruz. Pecado sexual. No se diga ya la interacción con el sexo opuesto. ¿Y por qué menciono otra vez el sexo opuesto? Porque la siguiente en la lista son los sodomitas. El que peca intimando físicamente, pero con alguien del mismo sexo. Alguien del mismo sexo. Y mire, no sé cuándo, pero muy pronto, mencionar esto en una iglesia va a ser ilegal. Porque tienes que respetar la ideología de género. Que tú no piensas así no te da derecho a criticar al que sí piensa así. ¿Se puede usted imaginar esa porquería? Y pensar que ya hay inclusive pastores homosexuales. Eso es transgresión. Dios nos libre de algo así. Secuestradores. Quien trafica o negocia con la libertad del semejante. Sino el secuestrador no es nada más el que levanta a alguien, ¿verdad? Viene a mi mente un hermano que conozco que lo levantaron así, se lo llevaron y estuvieron negociando con la familia. El hermano tuvo que vender un rancho allá en Veracruz y todo para poderle entregar el rescate que pedían. A fin de cuentas lo pagaron y lo libraron. Y dice usted, no es el formato del secuestro, sí, pero hay muchas maneras de secuestrar. Mire, un chantaje sentimental es una manera de secuestro. Empiezan los chantajes, ¿no? Pues si quieres que haga esto, tú tienes que hacer esto otro. Y estás chantajeando. Estás secuestrando a aquel. Manejas un cuadro de condicionamientos. Por favor, Ángelo, me están distrayendo tu mamá y tú. Gracias. No vamos a poder trascender en el ejercicio de la piedad si se trafica o se negocia con la libertad del semejante. Mentirosos, quienes faltan a la verdad total. Verdad total.
Porque decimos la verdad, pero no la decimos completa, ¿verdad? Yo iba a llegar a por eso dije, tuve que corregir que no se desvieló el carro de mi esposa. Ya les estaba echando mentiras. Pero sí tuvimos que reparar en otra parte del motor, ¿verdad? La verdad, para contar como tal, debe ser completa, total, de pie a pa. No nos vamos a reservar una parte de la historia, porque ya es una verdad incompleta. Y los que son mentirosos faltan a la verdad total. No estaremos delante de Dios en esta mañana aquí, alguno que otro que somos mentirosos. Y perjuros. ¿Qué quiere decir un perjuro? El que jura en falso. ¿Y sabe que también es muy usado en la sociedad de hoy en día? En serio, mira, no pude ir, te lo juro que sí iba a ir, pero no, lo estás jurando. Verdaderamente estás jurando en falso. Ni te acordaste. Ni te acordaste. Lo mejor es reconocer pecado. Recientemente hice un trabajito ahí en la casa de ustedes y pedí 3 presupuestos. 2 de esos presupuestos se los pedí a hermanos en la fe. El primero a una recomendación de alguien desconocido. Ya me dio el presupuesto, fue el primero que recibí, luego le hablé a un hermano, me dio otro presupuesto y después pedí otro presupuesto. El segundo hermano que me trajo el presupuesto le dio seguimiento, ¿verdad? Hermano, ¿qué pensó? Ya quiere que vayamos a empezar el trabajo. Y su servidor le dijo, permítame hermano, estoy haciendo alcancía y estoy orando, pero créame que le voy a avisar en cuanto decida si usted me hace el trabajo, o le voy a avisar también si ya contraté con alguien más. Me dice, está bien hermano, seguiremos orando. Así quedó. El tercer hermano vino y me dio el presupuesto y le dije, sí, adelante, empieza. Y lo empezó. ¿Qué le había dicho el hermano segundo? Que yo le iba a avisar, ¿cierto? Mire cómo es Dios de fiel, porque dije, le tengo que avisar al hermano, pero no le avisé. Y usted dice, ¿dónde está la fidelidad de Dios? Cuando Dios no lo deja pecar a uno, o lo lleva a corregir su pecado. Yo tenía una pregunta del avance de la obrita que estaba haciendo ahí el hermano, el tercer presupuesto, que es el que estaba llevando a cabo la obra. Y le tomé foto a la obra e inconscientemente se la mandé al hermano número 2. Y le mandé todas las preguntas que tenía, ¿verdad? Y entonces le marqué al hermano número 3, que es el que estaba haciendo el trabajo, nada más para explicarle que le había mandado una foto y a lo que me refería. Y entonces el hermano me dijo, no, yo no he recibido ninguna foto. ¿Cómo no? Se la acabo de mandar. A ver. Y vi que se la había mandado al hermano número 2. ¡Sas! Ay, hermano pastor, qué vil es usted. Sí, tiene razón. Entonces le hablé al hermano número 2. Hermano, estoy avergonzado con usted. Me comprometí a avisarle cuando decidiera. Y hace 2 o 3 días decidí que otro hermano lo hiciera. ¿Me perdona? Y el hermano le puso, jijijiji. No se preocupen. Pero a lo que me refiero, la fidelidad de Dios. Si no hubiera sido por ese error, a lo mejor ahorita todavía no le avisaron, hermano. ¿Sí está de acuerdo? Pero Dios ya no me dejó hacer otra. Tuve que confrontar mi mentira. Yo le dije que le iba a avisar y no le avisé. Si él se hubiera dado cuenta,
ese hermano número 2, le he dado ese presupuesto 2, que es el primer hermano. Oiga, hermano, ¿qué pasó? Y le juro que le iba a avisar. Ese es un perjurio. Ya Dios lo había puesto ahí y había yo fallado. Espero estarme explicando con estas ilustraciones que son un poco triviales, pero yo creo que ilustran el punto, ¿no? Según el glorioso Evangelio, repasamos ya entonces todas las vilezas y decimos, aquí vamos a ver en este siguiente punto acerca de qué es el aspecto que cierra esta lista de transgresores. Porque en el punto número 4 dice la palabra de Dios según el pasaje lo dicta, para los que se opongan a la sana doctrina. ¿Lo puede ver? Termina la lista en el versículo 10, perjuros y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Es la última frase del versículo 10. Ya pasó por esos 16 transgresores y termina diciendo, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. La sana doctrina, la sana enseñanza. Tito 2:1 recibe la misma recomendación del mismo escritor sagrado, Pablo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Es que la sana doctrina se violenta con una fragancia poco considerada como tal, como lo peligrosa y lo destructiva que puede ser cuando de alterar, torcer, modificar, malinterpretar o violar la revelación divina, su estructura doctrinal, sus verdades eternas, sus preceptos celestiales, sus conceptos absolutos. Y aquí debemos entender como flagrante lo que eso significa, tan evidente ante quien lo atestigua que no necesita comprobación. Eso es lo que quiere decir flagrante. ¿Qué nos pasa en el ambiente evangélico? Que muchas veces somos expuestos a herejía y no nos importa. Mucho menos le importa al que está enseñando la herejía. Se oponen a la sana doctrina. Y hay una flagrancia tan anacrónica, nada menos en la semana. Ustedes saben cómo escojo la música para los devocionales, los que lo reciben. Y buscando ahí música cristiana, apareció este hereje de Romero, José Adrián. Jesús Adrián Romero. Y le di clic para oír ahí algo de su música. Y en ese momento estaba otro guitarrista ahí con él, dando su testimonio. Y un auditorio, no sé, de unos 3,000, 4,000 personas, tal vez más, no sé. Y ahí están con la música de fondo emocional. Y, cuéntanos, dinos cómo el Señor te salvó a ti. Gracias. La honra y la gloria sean para el Señor, el Todopoderoso Dios. Sí, yo estoy aquí para decir que Dios es mi Salvador. Que a mí me trajo un día a una reunión como esta y Dios fue un caballero conmigo. Porque Él nunca me obligó. Y fueron varias veces las veces que me reuní. Pero me esperó. Cuando yo dije, ahora sí, entonces yo fui salvo. Ya, le corté. ¿Más herejía quiere? ¿El hombre es soberano? ¿Dios se tiene que esperar hasta que el hombre quiera? Te voy a aceptar, pero espérame, ¿no? Ahorita traigo unos asuntos pendientes. Ahí te ves. A lo mejor para la siguiente. Y 3,000, 4,000 o 5,000 cristianos, herejes ahí, ni cuenta se dan de la herejía. Ni por aquí les pasa. La caballerosidad.
¿Cómo puede un verdadero creyente que tiene un ápice de conocimiento de Dios entender que una virtud humana se le puede aplicar a una personalidad divina? Sería denigrante. Por eso Dios los aborrece. ¿Me estoy explicando? Se oponen a la sana doctrina. Y de una manera flagrante. ¿Cómo puedo explicar yo eso? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cómo puedo explicarlo? O el evangelio es la verdad, o lo que esta gente dice es la verdad. No puede, las dos cosas no pueden ser verdad porque están completamente opuestas. Dios nos está revelando claramente que su ley, la ley, y su severidad y sus alcances y su aplicación irrestricta es no solo para los transgresores, los malos, los pecadores o los escarnecedores, sino también para quienes que por mucha piedad que aparenten se oponen a la doctrina. Se oponen a la doctrina y no quedan exentos aquellos que relevan la verdad por la mentira. Quienes cambian lo eterno por lo temporal, lo absoluto por lo relativo, lo objetivo por lo subjetivo, la convicción espiritual por la emoción, el sacrificio por el bienestar. El sacrificio por el bienestar. Muchas veces los miércoles aquí oímos testimonios. Hermano, estoy cansado y no quería venir, pero el Señor me trajo. Y evidentemente se ve cansado. Es más, hasta se echa una siesta. Pero hizo el sacrificio. El otro no. El otro se sentía cansado y se quedó a dormir. A eso me refiero. Lo absoluto por lo relativo. Lo objetivo, lo sólido, lo veraz por lo subjetivo, por lo que yo pienso. La convicción por la emoción. El sacrificio por el bienestar. La luz admirable por las tinieblas de afuera. Las evidencias doctrinales por las tendencias denominacionales. El cristianismo histórico por los sistemas teológicos y las falsas religiones. La Biblia por los métodos de hombres. La verdad por las fábulas y por la falsamente llamada ciencia, dice Pablo ahí en 1 Timoteo 6:20. Son los que se oponen a la doctrina. No, hermano, yo no me voy a poner a la sana doctrina. Pero ¿cómo voy a tratar a los que sí se oponen a la sana doctrina? No, pues lo mejor es no juzgarlos. Eres llamado a considerar si aquel está mal. Y si se oponen a la sana doctrina, no deben ser parte de tu círculo de amistades. Lo seguirás tratando en un plan conciliador para llevar la fiesta en paz. Pero ser tu amistad, rozarte con él o con ella, entretenerte con ella, dejar que tus hijos convivan con sus hijos, se oponen a la sana doctrina. No es de experimentar una paz espiritual para un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, estar conviviendo con alguien que asume que el Todopoderoso no está, que el soberano de los soberanos no está, porque eso es oprobio en contra del Dios de la Biblia. Si tú crees que tu decisionismo te puede salvar,
estás en un serio problema. Para empezar, estás en condenación. Pero creer eso es una ofensa contra el Dios que nos revela su santa palabra. Y entonces yo no tengo por qué tener una estrecha relación contigo. Si tú te acercas y me preguntas, te instruiré, te mostraré evidencias bíblicas y esperaré que tú me muestres alguna. En las contadas ocasiones que he esperado escuchar alguna de esas muestras, no ha trascendido. Se ha quedado en que, bueno, es que así se lo enseñaron. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿De dónde salió esa enseñanza? No, pues de ahí de la iglesia. ¿Y quién la trajo a la iglesia? Pues pues es que así lo hacemos. No, pero ¿quién? A ver, a dos maestros les hice la misma pregunta. El camino romano para ir al cielo. 4 puntos. Todos somos pecadores. Primero. Segundo, la paga del pecado es muerte. Tercero, pero Cristo murió por todos nosotros. Y cuarto, si tú le pides a Cristo que te salve, Él te salva. Y ahí están los versículos de la Biblia, hermano. ¿Cómo que eso no es cierto? Okay, enséñame a un evangelista que evangelizó así. No hay. Entonces, ¿quién lo inventó? Pues no sé. El camino romano para ir al cielo. Y luego romano. ¿Quién? A ver, usted predica ese evangelio. Dígame de dónde lo sacó. No, pues es que es nada más para explicar mejor la Biblia, para que la persona entienda. No, el evangelio no se diluye para que la persona entienda. El evangelio se presenta tal cual, y si el Espíritu Santo está llamando a aquel lo entiende tal cual. No le tengo que facilitar nada. ¿Quién soy yo para violar el evangelio? Todos somos pecadores, todos somos pecadores, todos somos pecadores. ¿Qué me dice usted? ¿Es pecador? Pues sí, ¿y qué? Todos somos pecadores. ¿Eso qué? Eso no es convicción de pecado, y la convicción de pecado sí es bíblica. Porque tolero esa herejía. Bueno, el Espíritu Santo le dice a Pablo, escríbele al joven Timoteo, que va a haber algunos que se van a oponer a la sana doctrina. Aguas con ellos. Están en el mismo nivel de los transgresores. Y ya vimos la lista de los transgresores, ¿verdad? 14 transgresiones. Pues los que se oponen a la sana doctrina están en ese mismo nivel. Según el glorioso evangelio, llegamos así al último punto, el punto número 5, donde yo lo escribo tal cual, el evangelio que nos ha sido encomendado. Pero en el versículo 11 realmente dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, dice que a mí me ha sido encomendado. Yo pongo que nos otra vez, cuarta persona, plural de nosotros. Pero es de llamar el pronombre posesivo en primera persona que aplica el escritor sagrado, porque es impactante. Y así es como lo leemos en ese versículo 11, como se lo hice ver ahorita. Que a mí me ha sido encomendado, y ese a mí que me ha sido encomendado, dado que quedó plasmado en la palabra de Dios, es un pronombre personal que debe aplicar a cada uno de nosotros. A mí, Gerardo Garza, me ha sido encomendado. A ti, Carlos, te ha sido encomendado. A usted, Dinora, le ha sido encomendado. Le ha sido encomendado. Le ha sido encomendado. Le ha sido encomendado. A mí me ha sido encomendado. No, a mí no. Entonces no. Porque si puedes decir eso, entonces no has experimentado salvación ni regeneración ni nuevo nacimiento. Pero si acaso es así, entonces entiéndelo.
a mí me ha sido encomendado, a cada uno aquí. Por eso yo le puse el evangelio que nos ha sido encomendado. Al quedar así revelado entonces de su palabra, la encomienda aplica a quienes a través de las edades leamos esta encomienda, que ya se mencionó como el evangelio. Pero notemos la tercera palabra de ese versículo, desde ese versículo 11. ¿Qué dice la tercera palabra del versículo 11? Según el glorioso. Glorioso, adjetivo calificativo del evangelio, es glorioso, implicando toda la infinita gloria de Dios. Además, porque se está refiriendo al mismo con las implicaciones posesivas del Dios bendito. El evangelio ciertamente son buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. La obra incomparable de Dios que elige, la obra incomparable de Dios que redime, que llama, que sustituye, que justifica, que adopta, que santifica y ha de glorificar a los suyos. Pero como si no fuera suficiente tal bendición, la que viene de Dios, que se derrama desde los cielos hasta que sobreabunda, el evangelio además ha de ser el punto de partida de la sana doctrina. Es porque Él nos enseña la pureza de vida a través del evangelio. La pureza de vida que el verdadero Hijo de Dios, la verdadera hija de Dios experimenta. Repito, experimenta, no que debe experimentar, no que lo debe experimentar ni que lo tiene que experimentar. El verdadero Hijo de Dios lo experimenta. ¡Lo experimenta! Una transformación que se proyecta del interior hacia afuera, en aquel. Empieza ahí en el interior y se muestra y se demuestra con la higiene de su alma, con su conducta amable y afectiva, con un testimonio probado de que honra y glorifica a nuestro amantísimo Dios y Salvador. No me resulta cómodo a mí, pero si va a ser para la honra y gloria de Dios, lo hago. Lo obedezco. Tristemente, muchas de las veces, si no me resulta cómodo a mí, ay, no, yo no. No, pues, ay, sí, no. Yo sé por qué. Espero que tú te des cuenta si esa es tu postura. ¿De dónde sale esa indiferencia? En contra de las doctrinas erróneas, las prácticas adictivas o viciosas, la espiritualidad arruinada, los herejes y los apóstatas, voy a concluir. Y no puedo hacerlo sin antes referirme en lo particular al indicativo que he registrado aquí. Aparece como un Dios bendito. Porque los que saben apuntan, ese Dios bendito que leemos ahí, en el original, no se refiere al bendito que tiene otra raíz, la palabra griega, sino se refiere a la palabra griega que encuentra referencia en las bienaventuranzas. Macaríos, misma palabra que aparece ahí en Mateo 5, en donde a partir del versículo 3 y hasta el versículo 11 quedan reveladas las bienaventuranzas. Dijimos que las manifestaciones del Espíritu, ¿cuántas son? 9. ¿Cuántas cree que son las bienaventuranzas? ¿Quién dijo? 9. Son 9. Bienaventurado, 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 bienaventurado,
bienaventurado 9 veces como el mismo número de manifestaciones del Espíritu. Si bien recibimos ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, esta encomienda queda así asignada para la eternidad en el testimonio ministerial del apóstol Pablo. En 1 Corintios 9:16 leemos: pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ahí está recibiendo la encomienda. Y 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es que el verdadero que experimenta ese encuentro personal con Dios, le resulta natural compartir su experiencia. Es que es tan extraordinario, es tan sublime, que no me puedo quedar callado. Se lo comento a la comadre, al compadre, al vecino, al cartero, al del 7-Eleven, al del Swadme, a todos. ¿Por qué? Fue tal que estoy cumpliendo, a veces hasta sin querer, con la encomienda que ya recibimos de parte de Dios. Y ese es el llamado a vivir según el glorioso Evangelio. Evangelio, dijimos, es el anuncio que desde el cielo se da para cada elegido de Dios. Entonces podemos contestar la pregunta de Isaías. ¿Quién ha oído nuestro anuncio? Yo sé quién ha oído nuestro anuncio, Isaías, el elegido de Dios. ¿Y todos los demás? No. Pero está clarito, hombre, no le puedo. No. El elegido de Dios lo oyó. Oye, pero es que los que fueron ahí a hablarle de la ganadera de almas que andaban haciendo, le echaron muchas ganas y les dijeron muchas veces y no quisieron oír. ¿Sí? Que no eran elegidos de Dios, o no era el tiempo de ellos. Pero si aquel fue un elegido de Dios, oyó. Y al oír, vino esa convicción de pecado como resultado de un nuevo nacimiento, que también le llevó a ejercitar la fe para creer y ser salvo. Y ser salvo. Evangelio es el anuncio de la sana doctrina para vivir pureza de vida y consagración, que son el encargo que Dios hace a los suyos. ¿Cómo? Según el glorioso Evangelio. Si usted no ha tenido ese encuentro personal con Dios y al oír este mensaje, Dios le ha hablado, arrepiéntase y crea. Si usted es hijo de Dios, pero la práctica de su vida en Cristo, su experiencia personal, está llena de inconstancia y de nubes grises y de desatinos, abrace la sana doctrina. Viva según el glorioso Evangelio y experimentará la victoria que hay de la vida en Cristo. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.